Hoy vamos a ver la paz de Taif, la salida del Líbano y los acuerdos de paz en el conflicto árabe-israelí. Habíamos hablado la vez pasada cómo Líbano había llegado a ser el país más floreciente y más espléndido del mundo árabe. Y no solamente el más floreciente, el más espléndido, el más hermoso, el más, el más florido, sino que tenía una característica muy particular. El país de Líbano era un ejemplo de pluriculturalidad y era un estado integrado por diferentes pueblos que tenían diferentes niveles de participación en el poder. No era que fueran igualitarios, porque de todas maneras había grupos que tenían más participación en el poder que otros, y eso fue parte de los conflictos que se generaron. Pero todo el mundo tenía un grado de participación en el poder, y eso era un nivel el más igualitario que podía existir en ese momento en el mundo árabe. Aunque fueran diferentes niveles o diferentes grados de participación que tenían los grupos que eran los cristianos, los musulmanes, los drusos, entonces y la población palestina que va a llegar allá. Entonces resulta que los palestinos llegan, pues habíamos visto, llegan como refugiados. Entonces, ¿qué pasa? Siria no quería la existencia de Líbano porque lo considera una provincia del proyecto de la Gran Siria. Entonces todo aquello que tienda a desestabilizarlo va a ser una política que Siria va a tener con ellos. Por eso fue que primero apoyaron a los palestinos cuando empezó toda la rebelión palestina allá, luego apoyaron a los cristianos y por último terminaron atacando a los cristianos y apoyándose en los drusos. Es decir, la estrategia de Siria en el conflicto va a ir cambiando para mantener un nivel de desestabilización que para ellos es importante porque el proyecto es la Gran Siria para Siria. Israel necesita la existencia del Líbano porque es un colchón que tapona. Hay estados tapones como Albania, que era un estado tapón entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Pues Líbano era para Israel, es como una especie de colchón. Pero a Israel le interesaba que Líbano fuera cristiano, hegemónicamente cristiano, porque la idea de un estado multiconfesional, la idea de un estado donde se pudieran conjugar diferentes religiones, era una forma de desmentir el que no podían darse estados que tuvieran diferentes religiones. Como el Estado de Israel era un estado que solo podía ser judío, y el Estado árabe solo podía ser árabe y desconocía a los judíos y ellos a los árabes, el que existiera Líbano era una manera de mostrar que eso sí se podía, y en eso no estaba interesado nadie, un poco como lo de Bosnia. Bosnia era el único estado pluriétnico en el momento en que se estaban dando las radicalizaciones étnicas en Yugoslavia, en el momento en que había un estado esloveno, un estado croata, un estado serbio. Estos eran todos, eran croatas, eslovenos, serbios, musulmanes, era toda la gente que vivía en Bosnia. Cuando existen estos paraísos, de la pluralidad, normalmente las fuerzas que más intolerancia desarrollan tienden a atacarlos, y eso también tuvo que ver con el proceso de desintegración del Líbano. El proceso empieza por dentro, sí, pero va a ser aprovechado y orquestado por toda la gente que está alrededor, porque cada uno tiene un interés específico en mantener viva la hoguera del Líbano. Entonces, al principio habíamos visto que era Siria, que quería desestabilizarlo, apoyando diferentes niveles de población en diferentes momentos de su intervención. Siria todavía está ahí. Luego habíamos visto que era Israel, que en un principio dijo que iba a establecer una zona de seguridad, que era como una franja, se terminó metiendo hasta Beirut, ya después quería sacar de ahí a toda la OLP, ya después eso se fue metiendo cada vez más, por último retrocedió de Beirut, pero quedó en una franja importante del sur del Líbano, y ahí duró 20 años. Entonces ahí el conflicto del Líbano es el que marca el punto en que Israel deja de ser un estado defensivo que sobrevive en el ataque de 5 países árabes que permanentemente lo están hostilizando, a convertirse en un estado que ataca, a entrar en guerras defensivas. Y ahí la lógica se empieza a complicar,
porque se empiezan a borrar los límites entre su defensa y el ataque. Entonces ellos van a durar 20 años en el Líbano. Mientras tanto, pues el Líbano se descompuso. Entonces habíamos visto que el origen de todo esto es la fragmentación interna del Líbano, la pelea entre los cristianos y los musulmanes, y la manera como se fue disolviendo el ejército, el Estado, y a un momento en que eso no tenía interlocutor, no tenía nada, y empiezan la cantidad de venganzas. Entonces, cuando matan al presidente Gemayel, que era cristiano maronita, entonces después es que los cristianos maronitas milicias cristianas maronitas perpetúan las matanzas de Sabra y Shatila en el 82, cuando Israel estaba custodiando la zona en que se presentaron las matanzas. El número de gente que fue asesinada en Sabra y Shatila no está muy claramente establecido, oscila entre 800 y 2000, y eran civiles, y eran niños, y eran mujeres. Entonces esto marca un punto de sombra, y esa guerra se va volviendo cada vez más terrible, y ya los últimos, después cuando viene la Revolución Islámica del 79, entonces también le vamos a echar Revolución Islámica a esto, porque era el Hezbollah apoyando las fracciones chiitas. Acuérdense que esos son chiitas, son los musulmanes pues son chiitas y son sunitas, los cristianos, los drusos, ¿sí? Y la población de palestinos. Entonces, cuando están en toda esta fragmentación, viene además el Hezbollah, que es el apoyo iraní a la fracción chiita del Líbano, que es una fracción importante, pero además la reacción frente a la invasión de Israel por el sur del Líbano. Eso es el Hezbollah. Entonces, esto se vuelve una cosa de un nivel de conflicto infinitamente complejo y grande en una zona chiquitica. No le digo que eso es del tamaño de Cundinamarca. Entonces eso es como, mejor dicho, eso es una cosa impresionante, porque es como si en la sabana estuvieran drusos así en un territorio pequeñísimo, este conflicto tan grande. Entonces hay un momento en que los libaneses sencillamente van a desaparecer. O sea, ya se están matando de una manera tan terrible, y los últimos 3 años de guerra ya van a ser una cosa tan terrible, que hay un momento en que Jumblat, que era un dirigente ruso, un hombre, un anciano, digamos, de una gran prestancia dentro del mundo druso y dentro del mundo musulmán en general, dice: nos estamos suicidando, esto está grave. Y ellos, que habían sido los fenicios, que habían sido el pueblo más tolerante, el refugio de cuantos habían sufrido persecución, el punto de unión entre Oriente y Occidente, la influencia del Mediterráneo y la exquisitez del mundo árabe, la maravillosa gastronomía y los cedros del Líbano, ellos, con un pasado tan luminoso, inventores del alfabeto y de la navegación, de la más exquisita navegación por el Mediterráneo, los comerciantes, los del vidrio, ellos, los grandes fenicios, se iban a acabar matando entre todos, pero por la esquina de la tienda, dando de bala de tienda a tienda, de esquina a esquina. Haga de cuenta una balacera en un día de fiesta, pero todo un país. Entonces hay un momento, y aquí viene, digamos, lo indescifrable, porque en los procesos de paz hay un momentico en que algo empieza a funcionar en el corazón humano, algo que no se sabe qué es. Esto es completamente misterioso. Es misterioso desde todo punto de vista, porque la gente que se ha visto involucrada en esos procesos tampoco sabe exactamente qué pasó. Pero hay un momento, y esto es un hecho, en que además sin que exista realmente un hecho claro que pueda determinar cuándo sucedió, no es a partir de, no es más allá del horror, porque esta gente conoció el horror en todas sus formas y se mataron con un entusiasmo que no les quedaba ningún tipo de porquería por practicar. Hay un momento en que ellos se ponen de acuerdo, los libaneses se ponen de acuerdo en que este tipo de conflicto los va a exterminar. Sencillamente se van a matar ellos por sus propias manos. Llevan 17 años de guerra. Todos los conflictos que han sucedido en la región los han involucrado, han hecho uso de ellos, los han utilizado de muchas maneras, han atizado sus hogueras, y nadie va ganando y todos van perdiendo, y la guerra se vuelve absurda. La guerra del Líbano
pertenece a ese tipo de conflictos que no se resuelven, que nadie gana, que todos pierden, que se mantienen en tablas y que van llevando a una destrucción sistemática a lo largo de los años hasta erosionar y acabar con una sociedad. Entonces, esos conflictos en donde nadie va a ganar, esos conflictos que son tablas y que pueden durar 20 años en tablas, destruyen el futuro de un país, destruyen un pueblo, son completamente estériles, ya llevan tanto tiempo peleando que se les ha olvidado por qué, pero realmente los odios los tienen vivos. Esto ya ha cogido una dinámica de destrucción terrible, y en el momento en que esto lleva a una espiral de muerte, ya reiterativo, tedioso, estéril, en tablas, que no sale, sin salida para ninguna parte, se les ocurre hacer la paz, se les ocurre empezar a crear brigadas de albañiles entre cristianos y musulmanes para juntos construir lo que juntos destruyeron, y empiezan por resanar los huecos de los rockets y los grats que tienen pedaciada toda la ciudad, empiezan por resanarlo, empiezan los acuerdos de Taif, la paz de Taif, y se reúnen a puerta cerrada en total reserva, porque en esos acuerdos tiene que haber un margen de reserva altísimo. Todos los milicianos de todos los barrios, de todas las esquinas, todos los primos, porque todo el mundo es pariente, y se ponen de acuerdo para que vuelva a existir el Líbano. Por eso el Líbano, en su más infinito conflicto, es uno de los pueblos que ha regresado de las sombras, como Sudáfrica, como Irlanda, a pesar de todos sus tropiezos, como Guatemala, pueblos que han sido capaces de superar niveles de conflicto inimaginables. Esta gente del fondo del abismo ve la luz de la posibilidad de una convivencia y de la existencia de un país. Esta gente va a conocer el milagro, porque en la paz hay milagros verdaderos. Nadie sabe en realidad qué es lo que cambia en el corazón de las personas cuando empieza un proceso de paz, cuando funciona, no cuando empieza, cuando funciona. Y se deciden a recortar todos lo que han sido y a reconstruir el Líbano y a volver. Dice, bueno, entonces elijamos un gobierno, volvamos a establecer el sistema de cuotas, hagamos una cosa en la que podamos convivir todos, vamos a ser tolerantes y vamos a buscarle una salida al Líbano. Después vamos a ver qué hacemos con Israel y con Siria, pero primero lo primero. O sea, organicemos este país, hagámoslo bonito, pongámoslo chévere, y ya cuando lo tengamos bonito, entonces vamos a ver qué hacemos con Israel y con Siria, porque si ponemos como condición para crearlo que Israel y Siria salgan de aquí, pues entonces ni una cosa ni otra, ¿eh? De hecho, nos toca empezar por alguna parte, teniendo en cuenta que el conflicto es de tal dimensión que lo que empecemos a arreglar pues va a estar bien, porque igual todo está mal. Entonces empiezan los acuerdos de Taif, la paz de Taif, y ahí intervino también mucha gente. Ahí hay un momento en que el Papa invoca el perdón que existe entre cristianos y musulmanes como una alternativa espiritual, pero la paz es de libaneses, y están sentados los libaneses cristianos, los libaneses musulmanes, los sunitas, los chiitas, los maronitas, los drusos, la gente del Líbano, sentada a puerta cerrada en Taif, resolviendo sus diferencias, hablando, y lo logran. Y ese cuento no lo cuenta nadie, porque después de un rollo de estos, después de un conflicto en el que se han agarrado drusos, musulmanes, chiitas, sunitas, maronitas, cristianos, armenios, palestinos, y los han invadido, o sea, primero la agarran entre todos, y luego los invade Siria, y luego los invade Israel, se desintegra el país, el Estado, la nación, el ejército. Recomponer eso, con ese nivel de disgregación y de fragmentación, es una de las tareas más impresionantes que una sociedad puede realizar, y lo hicieron, y la gente, ahora, no hubo un territorio que entregar,
porque resulta que no hubo un territorio que fuera, digamos, eso no se libró en un